Bueno, no voy a contar tampoco todo, ¿eh? Pero, bueno, voy a ir dando pinceladas, ¿no? Es verdad que soy de una familia católica, católica de verdad, quiero decir, eh, practicante no de postureo, sino de convicciones profundas y serias, ¿no? Serias no tristes, sino serias, ¿no? Lo que se entiende por serio. Que nos han transmitido la fe a los hijos, somos 6 hermanos, ¿verdad? Mis padres viven los dos. Eh, Nos han transmitido la fe a los hijos. Bueno, RipAdvisor, fuera. Nos han transmitido la fe de una manera sencilla, pero con mucha fuerza, ¿no? Desde el ejemplo. Desde el ejemplo y la palabra, que para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Tanto el ejemplo como la palabra. Y... Y entonces, ¿qué tal, Laura? Bienvenida. Y entonces, bueno, pues una infancia feliz, pues con las alegrías y desilusiones de cualquier chaval, ¿no? Sin grandes pretensiones. Una adolescencia bastante normal. Bueno, sí que he tenido personas que me han ido cuidando a lo largo del tiempo y luego he visto que de una manera un poco excepcional, ¿no? Pero que en el momento no parecía nada fuera de lo normal, ¿eh? O sea, no cosas raras. O sea, todo ha sido súper normal en mi vocación. Eso es lo que a mí me gusta, que no... Que hasta el momento, claro, no hubo nada extraordinario. Entonces, bueno, pues íbamos a misa en familia. Hombre, a mí, de crío, una de las cosas más me impresionaba era ver a mi padre de rodillas en misa, ¿no? Bueno, a mí eso, no sé por qué, me impresionaba. Y me hacía ver la firmeza de las convicciones de mi padre, ¿no? Vale, o sea, eso me ayudó. Eh, bueno, Carlitos, relájate, macho. Y luego, bueno, pues tuve suerte porque tipo a los 12 años o así empecé a hablar con un sacerdote que era el prior de la Basílica del Puy en Estella y bueno, pues fue un momento de gracia en mi vida, ¿no? A través de un pecado muy gordo, que no voy a decir cuál es, mm, eh, ¿no? Entonces empecé a hablar con él, me empecé a confesar con él, realmente. Me gustó mucho su estilo, era un hombre con mucha fuerza, con mucha garra, con una fe muy profunda, muy sencilla. Entonces, los viernes por la tarde, cuando todo el mundo bajaba del colegio a Estella, porque el colegio está en la parte alta de la ciudad, un colegio diocesano, yo subía todavía más arriba a la Basílica del Puy, que está en lo alto, ¿no? Y entonces cada 15 días me confesaba, cada 15 días hablaba con él de todo, ¿no? De mi vida interior y de mi relación con los demás, etcétera, ¿no? Y, y hacía de monaguillo con él, bueno, pues todas las semanas, todos los viernes, ¿no? Entonces yo iba a misa los viernes y los domingos, por supuesto, ¿no? Que era como algo irrenunciable. Bueno, el caso es que fueron pasando los años, a los 15 años yo creo que dejé de hablar con él, yo creo que por la tontería de la edad más que por otra cosa. Y... Y... Y entonces trajeron un cura a mi ciudad. Trajeron un cura a mi ciudad que... Bueno, pues que a mí también me ayudó, ¿no? Cómo predicaba la forma sencilla, pero con fuerza, con mucho sentido común, con mucha... Bueno, eh... bueno, a mí eso me ayudó, ¿no? A mí eso me ayudó. Eh... Entonces, eh... ¿qué tal, Maricruz? Bienvenida. Bueno, fueron pasando los años, yo me fui decantando por ciencias, yo soy de formación de ciencias puras, y entonces empecé la carrera universitaria en San Sebastián, en Guipúzcoa, ¿no? Ahí en el País Vasco. Y empecé a estudiar ingeniería informática. Y allí, a través de uno de mis hermanos, conocí a un sacerdote
que fue mi director espiritual durante 4 años, ¿no? Los años que estuve en la carrera. Y bueno, hablaba con él todas las semanas y, y bueno, para mí fue una gozada, ¿no? Por eso la dirección espiritual para mí es tan importante, tan esencial, y por eso insisto tantas veces a la gente en que hable con algún cura, ¿no? En que hable con algún cura. Eh, Porque me parece que es algo que realmente importa, ¿no? Bueno, importa, ayuda, desde luego ayuda. Eh, un director espiritual es, en general, pero no siempre, un sacerdote con el cual tú tienes confianza para hablar tanto de tu vida interior como tu relación con los demás y todo lo que pasa por tu vida, para descubrir por dónde va Dios en tu vida, ¿no? Cómo estrechar la relación con Dios, cómo crecer como cristiano. No es alguien que te dirige, o sea, no tiene ese sentido de dirigir tu vida y tú obedecer y ya está. Sino un director espiritual es alguien que te acompaña, ¿no? Un amigo con más experiencia que tú en temas de fe y de vida que te acompaña. Bueno, para mí eso siempre ha sido bastante importante. Y es uno de los datos que yo veo que Dios me ha cuidado, ¿no? Porque, bueno, pues porque siempre me ha puesto curas buenos cerca. Fenomenal, seguimos. Entonces, bueno, empecé la carrera universitaria como cualquier otro chaval, ¿no? O sea, que a los curas nos gustan las chicas, sí, por supuesto, a los curas nos gustan las chicas. Bueno, pues búscatelo, Joaquín Caro Cerezo. Caro Cerezo. Bien fácil es, vamos. Tú vas a un cura, te empiezas a confesar con él o empiezas a hablar con él y le pides que sea tu director espiritual. Entonces, vamos, seguimos. Bueno, pues comenzaron los años universitarios. A ver, yo desde crío había visto la vocación sacerdotal desde crío. No. O sea, vamos a ver, me explico. Nosotros, como he dicho antes, hemos vivido siempre la fe muy en la parroquia y... Bueno, sí, es difícil, pero merece la pena el esfuerzo, Marina. Que me pierdo. O sea, prefiero, si os parece, que primero os cuente yo las cosas y luego ya me preguntáis todo lo que queráis. ¿No? Porque si no, salvo que sean cosas muy concretas de la historia que no entendáis, porque si no me pierdo un poco con vuestros comentarios, ¿no? Porque para mí contar esto, bueno, me gusta, pero es costoso. Porque es meterme en mi corazón. Entonces, yo desde crío, cuando veía a los curas en la parroquia celebrar misa, asistir a la gente, ayudar a los demás, la catequesis, etcétera, ¿no? A mí esa vida me atraía. Me atraía, ¿no? Veía ahí algo que era bueno, que era bonito, que era hermoso, que podía ser para mí. Pero no veía claro que eso era para mí, ¿no? O sea, era una de las posibilidades en mi vida. Así como hay gente que ve a los curas y nunca se le plantea nada, a mí se me planteaban dudas. Pero simplemente dudas. O sea, nunca vi claro que lo mío tuviera que ser eso. Además, yo creo que en mi casa me lo dejaron muy claro, ¿no? Que ser sacerdote es algo que viene de Dios. No es algo que tú eliges. O sea, no es una profesión, un oficio, sino que es algo que viene de Dios. Y que es Dios el que te tiene que llamar, ¿no? Y que por tanto hay que tener relación con Él para saber si te llama. Bueno, entonces, la primera vez que hablé yo con aquel cura, don Francisco se llamaba, y dije, bueno, yo no sé si tengo vocación de cura o no. Y... Joaquín, poco a poco. Vamos a lo que vamos y luego me hacéis preguntas. Entonces, bueno, comencé a hablar con aquel cura todas las semanas con mucha fidelidad, ¿verdad? Tanto por mi parte como por la del cura. Y a mí me fue ayudando mucho porque empecé a tener... Bueno, yo siempre había rezado el rosario, por ejemplo, pero desde entonces lo empecé a rezar todos los días, al menos uno.
empecé a leer la Biblia, empecé a rezar un poco más, ¿no? Bueno, de una manera muy sencilla, pero empezaba a rezar más, ¿no? La verdad es que en la carrera universitaria casi todos los días me rezaba las tres partes del rosario que había entonces, porque todavía no se habían puesto las cuatro, y cuando salieron las cuatro, pues me rezaba las cuatro, y a veces me rezaba más rosarios, ¿no? Inventados por mí, porque me faltaban misterios. Entonces, hombre, se puede decir, y nunca dejé de ir a misa los domingos, claro. Para mí eso es como innegociable, ¿no? En la vida de un católico. Y, y bueno, pues poco a poco, gracias a aquel sacerdote, empecé a tener una relación más estrecha con Dios, ¿no? Más estrecha con Dios. Que me fue ayudando, Él en ningún momento me llevó hacia el sacerdocio, en ningún momento, sino que yo siempre he sido un chico muy libre, un joven, bueno, ya no soy joven, ¿verdad? Pero siempre he sido una persona muy libre y he custodiado mi libertad, ¿no? Entonces, bueno, él no me fue guiando, no me fue como abocando a eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se desencadenó todo? Que es a lo que vamos, ¿no? Pero para entender el desencadenante hay que entender un poco estos previos, ¿no? Y más cosas que hay y que no os voy a contar, ¿no? Porque son demasiado íntimas, demasiado familiares, demasiado personales, etcétera, ¿no? Se entiende. Bueno, el caso es que había una peregrinación a Torreciudad, que es un santuario de la Virgen que está en Barbastro, cerquita de Barbastro, y entonces... Luego las preguntas, Urchi. Estaré encantado de responderte, macho. Y entonces fuimos a una peregrinación universitaria, ¿no? De esto hace 10, 16, pues 17 años o así. Y entonces la forma de a los chicos animarnos a ir era decirnos que iban a ir muchas chicas, ¿no? Y bueno, pues yo, la verdad, si os digo la verdad, me apunté a aquella peregrinación porque iban a ir muchas chicas. No por más. La Virgen de Torreciudad, Joaquín. Y no fui con ninguna otra motivación. Bueno, porque era un santuario a la Virgen que había conocido de crío, pero que no recordaba demasiado. Me apetecía volver a recordar porque sí tenía un buen recuerdo de ese santuario, pero nada más, ¿no? O sea, no tenía grandes motivaciones. En aquellos años, fijaros cómo son las cosas, ¿no? Ahora estamos a través de un móvil, yo estoy emitiendo y vosotros me estáis viendo. Bueno, en aquellos años era cuando los móviles tenían antena, eran gigantes y había que llevarlos fuera del bolsillo sí o sí, ¿no? Enganchados al cinturón. Entonces, como... Bueno, los móviles no tenían... Y Pedro, que me distraes, macho, a lo que estamos. Y... y entonces eso, ¿no? Pues nos insistieron mucho en que no usáramos el móvil dentro del santuario, ¿no? Lo cual pues nos parecía bastante evidente, ¿no? Porque no había el vicio que tenemos ahora todos, también los curas, con el móvil, ¿no? A mí incluso creo recordar que me ofendió un poco, ¿no? Que me ofendió un poco que dieran ese aviso. Pero bueno, era importante para mi vocación ese aviso, fijaros. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entramos y yo me gustaba y he descubierto ya que era, bueno, cuando se va a misa, que si vas un ratito antes a la iglesia, rezas, lees un poco las lecturas y tal, pues que luego la misa se vive con más profundidad, ¿no? Se vive con más fuerza. Yo eso ya lo había tomado como hábito y entonces yo dejé un poco a toda la gente por allí y entré para rezar, ¿no? Para prepararme bien para la misa. Y entonces el santuario de Torreciudad, si lo conocéis, es un santuario que tiene un retablo muy grande, la Virgen un poco alta
y los bancos súper abajo. Pero que el coro está a la altura de la Virgen, ¿no? Entonces yo, como quería estar a la altura de la Virgen, porque siempre he sido profundamente mariano, eso sí que es verdad. Siempre he sido muy de la Virgen. La llevo siempre muy en mi corazón y siempre le he rezado con mucho cariño. Bueno, entonces, a lo que voy. Yo me puse ahí a rezar un ratito de rodillas y luego un rato sentado, claro. Quedan 15 minutos así para la misa. Y de repente un cura, así de sotana como voy yo hoy, se puso a hablar por un teléfono de esos internos de casa, ¿no? Por la iglesia a voz en cuello. Y yo fue como, pero tío, ¿qué haces con tu vida? O sea, nosotros que somos jóvenes nos han dicho que no se puede hablar ni siquiera en todo el recinto del santuario. Adiós, Pedro. Y entonces ya me he distraído, claro. No, aquí me llama mucho la atención, ¿no? Hombre, una cosa que me había llamado la atención mucho es que todos los curas y toda la gente que ha habido a la peregrinación estaba muy contenta, ¿no? Muy alegre. A mí me pareció sorprendentemente alegre y eso me alegró y me llamó la atención. Y entonces al ver a aquel cura paseándose como si fuera por el salón de casa, ¿no? Hablando a voz en cuello por el teléfono, fue para mí como decir, wow, no sé por qué, o sea, es que la vocación tiene algo de misterio, ¿no? Y entonces, yo no sé por qué eso fue, mira, porque yo cuando veía un poco lo de ser cura me veía y decía, pero con lo desastre que tú eres, que eres un pecador terrible y que no consigues vencer en casi nada, ¿cómo vas a ser sacerdote? Y entonces no sé por qué, al ver a aquel sacerdote que en algo, luego sería en todo lo demás mucho mejor que yo, por supuesto, pero en algo era peor, ya lo siento, soy un poco cafre hasta en mi vocación, bueno, pues eso me hizo pensar que yo también podía ser cura. Carlitos, pues macho, adiós. O sea, ¿qué te quieres que te diga? O sea, si te tienes que ir, vete, pero eso no es pregunta para... Estoy ahí en un momento importante, macho. Y eso fue lo que desencadenó. Yo miré inmediatamente a la Virgen y le pregunté, o sea que eso es lo que quiere Dios, que sea cura. ¿Vale? Porque yo lo único que necesitaba era que Dios me lo dijera. Porque algo que no he dicho es que mi director espiritual, desde que le manifesté mi interés o... No, interés no. No sé, mis barruntos sobre el sacerdocio, ¿no? Pues entonces me dijo, pide luz, ¿no? Para saber si es lo que Dios quiere de ti, pide luz. Y cuando Dios quiera te la dará. Y si no, pues te casarás y ya está, ¿no? Que te harás una vocación muy santa y muy buena. Ah, pues guay. Entonces yo había pedido... Ahí yo iré... Estamos llegando, Araceli. Estamos llegando, paciencia. Fenomenal, Jesús Ángel. Pues pide fe y tendrás fe. Pide fe y tendrás fe. Y reza, muy bien. Bueno, entonces, continúo, que me pierdo yo solo. No sé, ahí lo vi clarísimo, que yo tenía que ser cura, ¿no? Fue una luz interior muy clara y tenía que ser cura. Bueno, continúo la historia, que ya se va acabando. Total, que termina la peregrinación. De repente la gente me dijo, ¿no? Oye, ¿a ti qué te pasa? Que estás como súper contento. Y pues sí, yo no decía nada porque era algo que todavía tenía que hablar, tenía que rezar y hablar con mi director espiritual, ¿no? Ahí va.
Y, y entonces, bueno, pues realmente volví a la vida normal y como soy muy racional, pensé, bueno, oye, si esto ha sido simplemente emotivismo, ¿no? Experiencia y ya está. Y no hay nada tal, que puede ser, ¿no? Sino que ha sido todo un poco... estás en un sitio muy chulo, todo favorece a eso. Bueno, pues entonces pensé, ¿cómo puedo? Porque yo hasta el jueves, había sido un sábado, o un domingo quizá, igual un domingo, y hasta el jueves no iba a hablar con mi director espiritual. Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo dilucidar si esa es mi vocación, ¿no? Que es la pregunta que me hacía ahora Araceli, que me hacían antes también por alguna pregunta por las preguntas de las historias. Entonces yo pensé, bueno, hay algo que está claro. Si esto es de Dios, me hará feliz. Porque Dios da paz, da felicidad, da alegría. Si es de Dios que me case y que sea un matrimonio santo, eso es lo que me hará feliz. Y ya está, ¿no? Tampoco hay que dar más vueltas. O sea, yo tenía claro que no se puede comparar ser cura o ser un bellaco, ¿no? Ser un canalla. Hombre, eso no lo puedes comparar, claro. Tienes que comparar dos cosas buenas, ¿no? Dos cosas que Dios sí puede querer de ti. Bueno, entonces llegó el lunes y pensé, le voy a decir a Dios que sí al sacerdocio, pero con todas las de la ley, o sea, se lo voy a decir. A ver cómo reacciono. Mi corazón, mi vida, ¿no? No, Araceli, ya eso lo he dicho antes, no siempre quise ser cura, ni mucho menos. Lo veía como algo atractivo, pero nada más, pero no lo veía claro. Fue en Torre Ciudad, no lo vi claro. Entonces, ese día fue la bomba, ¿no? De repente súper contento, súper alegre, la vida universitaria no me costaba, estudiar no me costaba, levantar no me costaba, no me costaba nada de lo que habitualmente me costaba, ¿no? Bueno, llega el martes y pienso, hoy voy a decirle a Dios que no voy a ser sacerdote, pero que voy a ser, bueno, lo que Él quiera, ¿no? Que me abro de nuevo a todo lo que Él quiera. Joder, ese día me costó hasta levantarme. Me costaba estudiar, me costaba las clases, me costaba la relación con los demás, tal cual. Bueno, pero yo a fuego, porque soy una persona un poco, ya me conocéis, un poco pasional también, ¿no? Junto a racional, un poco pasional, y entonces a fuego. Soy un poco intenso, ¿no? Y entonces, pues ese día tristón. Llega el miércoles, ¿no? Y el miércoles, bueno, pues otra vez a decirle que sí a Dios para el sacerdocio, ¿no? Y entonces, pues ese día otra vez todo contento, todo alegre, todo feliz. Bueno, pues como el lunes, ¿no? Y llega el jueves y me tocaba decirle que no. Y bueno, pues así me levanté a fuego a decirle que no. Que era el día que iba a hablar con mi director espiritual, recordar, ¿no? Bueno, entonces yo recuerdo, la cita con mi director espiritual la tenía a las 7 de la tarde. Y ese día otra vez todo tristón, ¿no? Porque pues no iba a ser cura y eso, pues no sé yo por qué. O sea, no era algo mío, era algo que me entristecía fuera de mí, ¿no? Que me llegaba. Y bueno, pues recuerdo, lo recordaré siempre, era un 8 de mayo de 2001 y recuerdo que estaba tirado en la cama, ¿no? Porque uno siempre piensa que su vocación sacerdotal, su entrega al sacerdocio, ¿no? Somos tan peliculeros que uno siempre piensa que su entrega al sacerdocio va a ser, wow, ¿no? Pues a los pies del sagrario, de rodillas, súper fervoroso, tal cual. Bueno, la mía no fue nada así porque mi vida es en general mucho más chabacana. ¿Cómo fue? Estaba tirado en la cama, bastante tristón porque no iba a ser cura, mirando un crucifijo de plata muy ennegrecido, de este tamaño no más, ¿no? Como una cajetilla de tabaco un poco más grande, ¿no? Que yo tenía en la mesilla de mi habitación desde hace tiempo, y mirando ese crucifijo pensé, eres gilipollas.
¿No te has dado cuenta ya que cuando le dices que sí a Cristo al sacerdocio, estás súper contento y súper alegre? Y que cuando le dices que no, te pones súper triste y todo te cuesta. Pues dile que sí para siempre, ¿no? Dile que sí para siempre. Y entonces me entregué a Dios para el sacerdocio, ¿no? Le dije que sí. Entonces, o sea, la explosión, porque no se puede decir de otra manera, de felicidad absoluta, y como nunca la había sentido, que tuve dentro, fue espectacular. O sea, pero indescriptible. Bueno, todavía me dura, quiero decir, o sea, después de 16 años o 17, todavía tengo esa super alegría en mi corazón, ¿no? 2001, pues eso, 18 años, ¿no? O quizás fue 2002, probablemente. Y fue espectacular. O sea, fue espectacular. Espectacular. O sea, fue guay. Fue una pasada. O sea, es que no tengo palabras suficientes para describir el gozo, la alegría, pero súper desde dentro, ¿no? Un fuego. Y entonces me fui andando, que era 1 hora de paseo, hasta donde hablaba con mi director espiritual, porque yo necesitaba andar, necesitaba rezar el rosario, necesitaba dar gracias a Dios, necesitaba todo, ¿no? Bueno, os voy a contar un secretillo. La frase con la que yo me entregué a Dios, que entonces no sabía ni de dónde era, porque tampoco mi formación era muy buena. Tenía una formación bastante básica. Pero a mí me vino a la cabeza esas palabras, ¿no? O al corazón, quizá mejor. A tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras yo me entregué al Señor para el sacerdocio. Y las he repetido, y las repito muchas veces, ¿no? Pues soy bastante desastre. Entonces fui a hablar con mi director espiritual, ya sin dudas, claro. De hecho, se sorprendió porque me dijo, pero ¿qué te pasa? Vienes súper contento. Y le dije... es que voy a ser cura. Es que he visto que Dios me llama a ser cura. Y entonces él se asustó. Él se asustó, pero fue como, espera, frena, ¿qué me estás diciendo? Bueno, entonces le conté todo lo que me había pasado, ¿no? Porque yo sí que no tengo grandes problemas para contar las cosas. Le conté todo con pelos y señales. Estuvimos un mogollón de rato hablando, yo creo que 2 horas hablando, una pasada. Y entonces él me dijo, wow, el método que has utilizado sin saberlo es el de San Ignacio de Loyola, que es el método de discernimiento, de consolación y desolación, que es una gran gracia de Dios. O sea, eso no ha sido cosa tuya, sino que ha sido cosa de Dios, ¿no? Tenerlo. Y yo flipé porque a mí me pareció como, para un chaval que entonces tenía 21 años, 21 yo creo que sí, ¿no? Pues no sé, me parecía como lo más lógico, ¿no? Es decir, bueno, pues como muy racional, ¿no? Muy también de mi carrera de informática, ¿no? Que se programa mucho por árboles y tal. Y entonces, pues sí, él vio claro, ¿no? Que tenía vocación y me la confirmó. Y luego pues entré al seminario de Pamplona. Tuve que esperar 1 año para entrar al seminario, ¿no? Porque había que hacer un propedéutico que me vino muy bien para estrechar nuevas cosas. Y luego pues entré al seminario. Fueron 6 años, 5 años de una gran felicidad, 1 año un poco más costoso, pero bueno, también todo con cruces, o sea, no es que de repente sea como wow y todo maravilloso y corazones y purpurina y tonterías y tal. No. Por supuesto que como en toda vocación hay cruces, hay dificultades, hay días tristes, pero sí que he de decir que por gracia de Dios nunca he dudado de mi vocación.
Porque lo que recibí aquel 8 de mayo de 2001, efectivamente, lo que recibí aquel año, aquel día, aquella hora, aquel momento en Torrecidad fue de una luz tan grande que se confirmó a los 4 días, tan fuerte que bueno, pues que no me ha dejado dudas. Y luego encima, ¿de cura se pueden tener dudas? No, porque no solamente es tu opinión, sino que la Iglesia te confirma en tu vocación cuando recibes el orden sacerdotal. Entonces yo no tengo derecho a tener dudas, porque la Iglesia, que no se equivoca, ha confirmado mi vocación al sacerdocio a través de un sacramento, nada más y nada menos, que es muy fuerte. Entonces no tengo grandes derechos a tener dudas de mi vocación, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí mi testimonio. Y luego es verdad que la vocación sacerdotal hay que confirmarla muchas veces, ¿no? O sea, interiormente, ¿no? Pero bueno, pues tienes momentos de cura de mucha dificultad, de mucho sufrimiento, es verdad, de mucho dolor. Yo sobre todo sufro más cuando veo que la gente se pierde, ¿no? Que no se arrepienten, que no se confiesan, que no van a misa, que no rezan. Sobre todo me da mucho dolor la gente que no se confiesa, o que se confiesa muy poco. O que pasa de la religión, de la Iglesia, por supuesto, ¿no? Eso me da siempre mucha pena y me da mucho dolor. O no ser capaz a veces de transmitir a los jóvenes, wow, la maravilla que es esto, ¿no? El gozo y la pasada que es ser hijo de Dios, ser cristiano, ¿no? No, nunca. Nunca, porque vi el sacerdocio. Entonces no... La vocación al Opus Dei es una vocación seglar, no es una vocación sacerdotal. Si un joven tiene vocación sacerdotal, no tiene vocación a la obra así de primeras, ¿no? Luego de cura se puede hacer de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, pero son vocaciones distintas. Conocí la obra porque mi director espiritual de la carrera era de la obra, ¿no? Era un numerario del Opus Dei. Y así conocí la obra. Bueno, aunque en realidad ahí conocí poco la obra. Conocí más la obra en el seminario, ¿no? A través de amigos, compañeros que frecuentaban el centro y tal y cual, y yo pues ahí conocí la obra realmente. Y me gustó mucho. Porque, bueno, pues porque sí, porque me gustó. Porque vi que era la forma en la que Dios me iba a ayudar a vivir con plenitud mi vocación sacerdotal, ¿no? Entonces, sí, tengo vocación a la obra también. Y por eso soy sacerdote diocesano de la diócesis de Pamplona. Me ordenó don Francisco Pérez hace 10 años. Y pertenezco a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Bueno, orgulloso no, porque es gracia de Dios, Laura. Entonces, bueno, me habéis hecho algunas preguntas por ahí, ¿verdad? Ya he preguntado a cómo sé si Dios me pide eso, ¿no? ¿Cómo me aseguro? Pues la Iglesia me asegura. ¿Cómo y cuándo descubriste tu vocación? Ya lo he contado. Antes Ignacia ha preguntado. Sí, efectivamente, mi curso somos 3. ¿Cómo sabes que es la correcta? Pues lo sé porque ha preguntado antes Ignacio. Pues por la Iglesia que lo confirma. ¿Qué consejos para discernir la vocación? Muy fácil. Pues entonces ahora la vuelves a reformular, Jorge. Para discernir la vocación, rezar, frecuentar los sacramentos y dirección espiritual. Y ser muy sinceros y dóciles en la dirección espiritual. Yo siempre he procurado en mi dirección espiritual, como dirigido, quiero decir, ser muy dócil, porque ahí el Espíritu Santo habla con mucha fuerza. Entonces es algo que siempre ayuda, ¿no? Y luego tener paciencia, Marina, saber esperar, y ya está. Y estar dispuesto a todo, ¿no? Tú tienes que estar dispuesta a todo lo que Dios quiera, sin cerrarse caminos, porque lo que Dios va a querer para ti es lo mejor para ti. Entonces, ¿qué más da?
Es un directo en el que he contado mi vocación, Diego. ¿A qué edad se debe plantear uno la vocación? No tengo ni idea. Eso es el planteamiento normalmente llega de Dios. Es verdad que a veces desencadenado a través de otras personas, pero que no tiene edades. ¿No? Yo conozco amigos sacerdotes, los plantearon a los 12, otros a los 10, otros a los 6, otros a los 50. Bueno, es tener relación con Dios, ¿no? Y cuando se tiene relación con Dios, lo demás llega solo. Es que eso, Javier, no va a ocurrir. Porque cuando Dios llama, su palabra es eterna. No cambia la vocación. O sea, yo ya tengo vocación para la eternidad de sacerdote. No, en los sacerdotes no ocurre eso. Si ocurre eso es que ha sido un fracaso en la vocación. Marina, pues hay de todo. Yo pienso que no. Pero... O sea, pienso que tu director espiritual puede ser tu confesor y puede ser diverso y no pasa nada. Como te sientas tú más cómoda. Pero bueno, al director espiritual le cuentas todo. Bueno, sería una infidelidad, ¿no? Laura, sería una infidelidad, ¿no? A tu pregunta estoy respondiendo. Es como si a un matrimonio, a un marido, se le cruza la secretaria o quien sea y deja a su mujer. Pues, ¿no? ¿Qué tienes que hacer si tienes miedo a la vocación que Dios tiene para ti, Oscar Blanco? Confiar en Dios, ¿no? Crecer en confianza en Dios y ya está. Rezar más, ir más a misa, vivir más de los sacramentos y menos de ti mismo. No, un sacerdote no puede estar casado. De nada, Laura. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿eh? En 8 minutos esto acaba, porque aquí solo se van a hacer directos de 1 hora. ¿Alguna pregunta más? Adiós, Mariazbu. Ahí va. Ah, vale. Jorge, habías preguntado cómo sabes que no es idea tuya, ¿no? El ser sacerdote, sino que viene de Dios. Bueno, pues porque efectivamente el ser sacerdote te lo tiene que confirmar la Iglesia, ¿no? Entonces, si no te lo confirma la Iglesia, pues no... O sea, la vocación sacerdotal no es un derecho de los fieles, es un privilegio, es una llamada. Y por tanto... te tiene que llamar Dios. O sea, yo no tengo derecho a ser sacerdote. Ha sido un regalo de Dios que yo sea sacerdote. Nadie tiene derecho a ser sacerdote. Eso es un tema muy importante. Entonces, la Iglesia es la que te tiene que confirmar en tu vocación, ¿no? ¿Qué le diría a un joven con dudas, Antonio Coronado? Que ánimo, que rece, ¿no? Que se busque un director espiritual y que rece. Que rece. Sin oración, ninguna vocación sale adelante. Entonces hay que rezar. Bueno, es difícil, pero es hermoso. Marina, está ahí la cosa. Sí, es verdad que a veces puede ser difícil, pero es hermoso. Entonces... sabes que en la vida humana también hay esa parte de arriesgarse, ¿no? De echarle coraje, de echarle valentía. Como los magos, ¿no? Que por una estrella salieron de su tierra. Le tuvieron que echar coraje, se pudieron haber quedado sentados en el sofá.
pero salieron, ¿no? Echaron coraje, echaron... Entonces, bueno, es difícil, pero si rezas, si tienes una estrecha relación con Dios, para mí no fue difícil, porque me lo dejó tan claro que no... De nada, Javier. De nada, Begoña. De nada, fugitiva, a tope. Mis padres, pues sí, contentos, claro. Muy contentos. Mazo de nada, Maraceli. Javier, sí, eso puede ser posible, pero se tiene que quedar viudo. O sea, es posible que una persona que tuviera vocación al sacerdocio la rechazara y se casara, ¿no? Eso es posible. Entonces, para poder ser sacerdote se tiene que quedar viudo. Claro. Y no tener obligaciones con los hijos, claro. Fenomenal, pero sé muy sincera con tu director espiritual, Marina. Gracias, Laura, y a tope. Pues nada, Marina, a tope. Rezaremos por ti. Rezaremos por ti. Bueno, voy a terminar como siempre, si os parece, con la bendición de Dios, ¿verdad? Para que el Señor os acompañe. Bueno, vocación, Javier, vocación tenemos todos. Ser cristianos es una vocación. Estar casados es una vocación. Pero no, vocación sacerdotal, solo yo. De mis padres para abajo, por ahora, solo yo. Sí, claro, Marina, muy normal. Muy normal. Es que cada vocación es un mundo, o sea, la mía es un poco particular, es verdad, porque fue como súper clara. Es que yo tengo que estar muy agradecido a Dios porque mi vocación al sacerdocio fue un flechazo de luz. Entonces, pues lo vi tan claro que es que no pude decir que no, solo podía decir que sí. Entonces, si os parece, como ya quedan solo 3 minutos y cualquier respuesta pues es más larga, voy a terminar dándoos la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Que Dios os bendiga.